por vuestra... Sí, vale. Ya se está grabando, ¿no? Vale. Sí. Bien. Pues, como os decía, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia, por haberos conectado a esta videoconferencia. Estaba pensando esta tarde que tener buenos amigos del Cercle de Economía, como es el caso de Antonio Carrascosa, que lo hemos tenido ya 2 veces, una presencial, recordábamos ahora con él, en Ciudadela, en los primeros años de vida del Cercle, y después otra ya virtual más reciente de este año, ¿no? Decía que tener buenos amigos como Antonio Carrascosa pues nos da la posibilidad de cerrar el curso con un invitado de excepción como es José Luis Malo de Molina. Es una suerte contar con él. Realmente tiene, bueno, pues una hoja de servicios extraordinaria, que ahora pues muy bien nos va a detallar pues a Antonio, que va a hacer la presentación de José Luis Malo de Molina. Yo, la verdad, pues quiero agradecerles a los dos muy sinceramente el que hayan aceptado, pues Antonio, hacer la presentación y hacer el primer contacto para que José Luis pues pudiera deleitarnos con su exposición. Decir que yo no lo sabía, que José Luis es una persona que lleva ya más de 20 años pasando los veranos en Menorca. No sabía que tenía esta buena costumbre de acordarse de la isla de Menorca. Hace 2 años que no viene por el tema dichoso del COVID, pero realmente, bueno, pues es un buen conocedor, me decía, de Menorca, pues en fin, ha conocido a personas vinculadas con nuestra isla. Por lo tanto, yo no quiero alargarme más, repetir mi profundo agradecimiento a Antonio y a José Luis. Y bueno, pues ya nada más, darle la palabra a Antonio para que haga la presentación. José Luis después va a exponerlos, yo creo que un tema muy interesante, como ve la salida económica de España después del COVID. Y como siempre, pues después tendremos un cambio de impresiones que va a moderar también Antonio. Por lo tanto, Antonio, tienes la palabra y muchas gracias a los dos. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos. Para mí es un honor y un placer presentar a José Luis Malo de Molina. Y déjenme ensalzar la figura de José Luis en 3 ámbitos. Y así no hago una lectura del currículum, sino me centro sobre todo en dos grandes ámbitos de su carrera profesional. Primero, como profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y en concreto, hombre, profesor mío en el curso 1979-1980. En aquellos tiempos, ahora estábamos recordando más o menos con Paco, la universidad pública española estaba pues, muy ideologizada, muy politizada, y bueno, yo en concreto no era la excepción. Las clases de José Luis fueron muy importantes para mí porque en el debate en aquellos momentos entre economía marxista, economía neoclásica, explotación, asignación de recursos, distribución, etcétera, pues yo me encontré sorprendentemente, dado los cursos que había tenido o algunos cursos que había tenido, con un profesor que además yo sabía que no era conservador en el plano político, pero que explicaba el funcionamiento del mercado de trabajo español, algo conflictivo y tal, pues con rigor, con mucho rigor y objetividad. Entonces, claro, la conclusión que yo fui sacando era que era imposible explicar solo con ideología problemas muy reales, algunos acuciantes, de nuestro país, como era pues, la tradicionalmente elevada tasa de desempleo española, la dualidad del mercado de trabajo, la relación entre precios, salarios y empleo, las rigideces del mercado de trabajo y el comportamiento de los salarios, cómo afectaban los factores institucionales al mercado de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, que hacían falta otras herramientas que eran las que utilizaba, y además muy bien, José Luis en el libro de texto incluso que utilizamos suyo y en sus clases.
La segunda faceta que quería destacar de su carrera es su etapa como director general del Servicio de Estudios del Banco de España, durante más de 20 años. La editorial Marcial Pons acaba de publicar un magnífico libro con su experiencia en ese puesto durante el mandato de 4 gobernadores del Banco de España. El título es Los años cruciales del Banco de España, 1992-2018, una visión desde el interior. Entonces, de su lectura, que he tenido que leerme en el fin de semana, tuve el placer me lo regaló José Luis el sábado por la noche y bueno, he tenido que estar el fin de semana leyéndomelo y me han gustado, hay elementos clave, conceptos básicos que yo creo que se pueden aplicar o deberían aplicarse a los bancos centrales, a cualquier banco central, y yo me atrevería a decir que a cualquier órgano de la administración del Estado. Y estos conceptos son pues, rigor técnico, servicio público, independencia y neutralidad política. Yo en concreto he tenido mucha relación con el Banco de España durante mi carrera profesional, en el Tesoro, en el FROB, en la Junta de Resolución, pero no justo con el Servicio de Estudios que dirigía José Luis. Pero eso no significa que no me haya beneficiado de su magisterio a través de las innumerables publicaciones de máximo interés para cualquier economista español del Servicio de Estudios del Banco. Y por último, he tenido el privilegio de contar con la amistad de José Luis en los últimos 5 años a raíz de nuestro traslado a Bruselas. Hemos coincidido allí unos 4 años y algo, y bueno, qué placer ir con nuestras esposas y con otros amigos a conocer lugares fantásticos en Bélgica, en Holanda, en Alemania, y cómo hemos disfrutado de su compañía y de sus explicaciones en algunas de estas excursiones, especialmente en algunas que disfrutaban mucho, como eran las relacionadas con las 2 guerras mundiales. Muchos lugares que son pues, una referencia histórica de las 2 guerras mundiales que asolaron nuestro continente el siglo pasado. Entonces, bueno, no me extiendo más. Muchas gracias a Paco Tutsó por su invitación para estar en este evento y muchas gracias a José Luis por aceptar la invitación. O sea que encantado de estar con vosotros. Pues muchas gracias a los dos, a Paco y Antonio, por vuestra amable y generosa presentación, que estoy seguro que todos ustedes sabrán adecuadamente descontar por la amistad y la relación que nos une. Es para mí una satisfacción tener una actividad en Menorca. Como ha dicho el presidente del Circle, estoy muy vinculado a la isla y he tenido la oportunidad de participar en actividades presenciales en distintas ocasiones, organizadas por distintas instituciones de la isla, y desgraciadamente pues ahora nos toca hacerlo de manera telemática, que bueno, pues es un poquito más aburrido, pero también tiene su utilidad y su interés. Vamos a hablar, o voy a tratar de hablar un poco, como se me ha pedido, de la salida de la crisis a la que se enfrenta la economía española. Y para ello voy a usar un esquema de presentaciones. Vamos a ver si funciona bien esto del compartir pantalla. Espero que tengan ustedes la presentación a la vista. El tema del efecto de la pandemia, pues es obvio que todas las pandemias han tenido un impacto económico enorme. En algunos momentos han sido verdaderas catástrofes para la historia de la humanidad. En este caso, afortunadamente no, pero también ha tenido un grave y grandísimo impacto. Y la economía española se encuentra entre los países, las economías
más afectadas, tanto en términos sanitarios como sobre todo en términos económicos. En términos sanitarios, bueno, pues los indicadores de contagios, de hospitalizaciones, de defunciones, etcétera, pues nos sitúan desgraciadamente más bien en el rango alto, en la parte alta de los países con mayor incidencia. Pero sobre todo por nuestra estructura productiva hemos sido golpeados con mayor dureza, por nuestro patrón de especialización es más vulnerable a los sectores más duramente afectados por las medidas de confinamiento, de aislamiento, de paralización de la actividad productiva indispensables para combatir el virus y porque luego la economía española pues arrastra ciertas debilidades estructurales en términos, bueno, pues de el predominio de la pequeña empresa, la microempresa, un mercado de trabajo, como veremos, deficiente, etcétera, etcétera. Y además de ser uno de los países más afectados, pues no estábamos precisamente entre los países mejor preparados para poder afrontar una perturbación de esta naturaleza, porque estábamos todavía saliendo de una grave crisis financiera que nos ha dejado un legado, un pesado legado en términos de alto desempleo, dualidad en el mercado de trabajo y mucho endeudamiento, tanto en el sector privado como últimamente, sobre todo, en el sector público. Por lo tanto, la economía española está afrontando la crisis de la pandemia en una posición delicada, una posición tan delicada que por nuestras propias fuerzas habríamos sido incapaces de afrontarla. Dependíamos crucialmente de la ayuda externa y fundamentalmente de la ayuda europea para evitar que esta crisis se transformase otra vez en una crisis financiera y de deuda como la que sufrimos a finales de la primera década del siglo XXI. Afortunadamente, en esta ocasión, Europa, que reaccionó de manera limitada, de manera tardía, incluso en algunos casos de manera errónea, incurriendo en excesos de austeridad, como veremos posteriormente, porque no tenía instrumentos para actuar de otra manera y porque se prefería los recortes a las reformas y a la construcción de una Europa más completa, más solidaria, más integrada. En aquella ocasión reaccionó mal y España fue particularmente vulnerable a esa mala respuesta europea. Como he dicho y como es bien sabido, afortunadamente en esta ocasión Europa ha reaccionado con más diligencia, con más rapidez, con más audacia y ha puesto a disposición de todos los países, con más atención a los países más afectados, unos fondos muy cuantiosos que ofrecen una gran oportunidad para poder superar este shock tan profundo como es la crisis sanitaria. La recuperación ya está en marcha, o al menos el rebote ya está en marcha y las perspectivas apuntan a una posible recuperación, aun cuando existen retos importantes. Porque llegará el momento, y yo creo que más pronto que tarde, en que los mercados volverán a discriminar entre países. Se fijarán qué países lo han hecho bien, qué países salen con fortaleza de la crisis COVID y qué países, sin embargo, pues salen debilitados porque tenían una situación difícil y no han aprovechado adecuadamente la oportunidad de los fondos. Este es, por lo tanto, el núcleo de lo que les voy a contar brevemente. Voy a detenerme en estos puntos brevemente y si el tiempo apremia, pues puedo suprimir alguno de ellos. Primero, elaboraré un pelín el tema de la posición vulnerable de partida, porque nos pilló mal la crisis. En segundo lugar, insistiré mucho en que esto no tiene nada que ver en su naturaleza y en sus consecuencias con la crisis financiera previa y que por lo tanto requiere respuestas de política económica diferentes a las que se pudieron aplicar en la crisis financiera anterior. Insistiré desde esta perspectiva en que los fondos europeos ofrecen una oportunidad única
para poder superar esta difícil situación. Sin la financiación europea, como he dicho, no seríamos capaces de salir, aun cuando el adecuado aprovechamiento de esos fondos no es ni tarea fácil ni algo que podemos dar por descontado, y por lo tanto conviene ser precavidos respecto a los problemas que nos plantea ese aprovechamiento de los fondos. Y eso quiere decir que, aun siendo importantes, los fondos no son suficientes. Las políticas domésticas y las reformas que las acompañan van a ser cruciales respecto a la capacidad para salir de esta crisis pandémica. Y en ello ocupará un lugar importante los temas relacionados con el mercado de trabajo, puesto que maximizar el empleo debe de ser la base de la reactivación. La vulnerable posición de partida. Bueno, pues como he dicho antes, la Unión Europea en general no estaba preparada para abordar una crisis de carácter financiero como la que se produjo, donde se puso en duda la capacidad de los soberanos para hacer frente a sus deudas, y eso llegó a poner en crisis de supervivencia a la propia moneda única. Y eso fue así porque Europa tenía una moneda única, pero no tenía los complementos necesarios que la moneda única requiere en términos de otro tipo de políticas de solidaridad, políticas de apoyo mutuo, políticas en términos financieros de rescate, políticas de prestamista de última instancia. Y todo eso hubo que improvisarlo y irlo resolviendo sobre la marcha de una manera muy torpe y, como he dicho antes, incurriendo en un exceso de austeridad, aun cuando quizá aquí me permitiría hacer una ligera matización. Cuando se critica los excesos de austeridad, es fácil caer en las simplificaciones. Cuando las crisis vienen generadas por exceso de gasto, exceso de deuda, algunos recortes resultan imprescindibles. Y si las autoridades recurren en exceso a los recortes, es porque las autoridades no son capaces de realizar las reformas que serían necesarias para poder abordar unos ajustes de manera socialmente menos costosa. Esa situación de Europa fue la causa, entre otras, de que España sufriese con especial agudeza la crisis financiera, porque España llegó a esa crisis pues, con importantes desequilibrios en términos de competitividad y exterior, exceso de endeudamiento, burbuja inmobiliaria, debilidad de las cajas de ahorro, etcétera, etcétera. Y además, la reacción de la política económica en algunos momentos fue desacertada, tan desacertada que tuvo que en algún momento dar un giro vertiginoso de 180 grados y arrastraba además importantes distorsiones de carácter estructural, particularmente en el mercado de trabajo, donde la drástica reducción del empleo actuó como factor amplificador y multiplicador de los efectos contractivos de la crisis financiera. Como es bien sabido, eso obligó a España a pedir un rescate sectorial para su sistema financiero, como única fórmula de evitar el rescate completo, como otras economías que tuvieron que ser rescatadas de manera completa. Y de alguna manera España, que había sido alumno aventajado y de la integración europea, pues pasó en ese momento a engrosar la lista de los países sospechosos. Es verdad que se terminaron introduciendo algunas reformas de pensiones, reformas del mercado de trabajo, una dificilísima devaluación interna, reforma del sistema financiero, etcétera, etcétera. Pero todo eso no fue suficiente para que la economía española siguiese todavía en una posición vulnerable, donde básicamente quedaba sintetizado en el alto nivel de endeudamiento que arrastramos como consecuencia de esa crisis anterior y en el elevado nivel de desempleo y de precariedad o de dualidad en el mercado de trabajo, con lo que quiere decir un segmento muy importante del mercado de trabajo muy vulnerable a los ciclos o a las perturbaciones económicas. Por lo tanto, España tardó prácticamente, como se ve en este gráfico, 10 años en salir de la crisis financiera.
alineándose, aquí puesto sobre los países europeos, alineándose con los países peores, los que tuvieron un registro más duro de la crisis financiera. España en la línea roja y comparado con el núcleo de Europa, Alemania y Francia, pues ven ustedes, bueno, el golpe que tuvo la economía española fue mucho más marcado, mucho más duro y tardamos casi 10 años en recuperarnos de esa. Por lo tanto, nos llega la pandemia en estas condiciones. Ahora bien, la pandemia que interrumpe ese proceso que estaba inacabado tiene una naturaleza como crisis económica completamente distinta a la crisis económica financiera del finales de la primera década del siglo XXI. Porque es una contracción excepcional de la producción, de la actividad, de la generación de renta generada exógenamente a los factores económicos. No tiene una naturaleza económica y financiera. Viene determinado por las medidas que son necesarias implementar para combatir la crisis sanitaria. Y en cuanto tal, tiene una naturaleza en principio transitoria, dependiendo lógicamente de la evolución de los factores sanitarios. Eso quiere decir que el enfoque de la política económica debía ser totalmente diferente. La política económica en una situación de esa naturaleza debe orientarse de manera prácticamente exclusiva, casi como en situación de economía de guerra, a paliar el impacto contractivo que tiene la situación sanitaria, aplicando políticas expansivas. Políticas expansivas que hay que aplicar independientemente incluso de la situación financiera de partida. Hay que aumentar el gasto para reducir los efectos negativos de la contracción económica, para proteger las rentas de las familias y en la medida de lo posible también de las empresas y para dar algún tipo de cobertura a los sectores sociales más afectados. Es obvio que también se debe de recurrir a alguna figura tributaria que compense la brusca caída de la recaudación que genera una perturbación como la sufrida. Pero en cualquier caso, aunque se implementen esas medidas de incremento de la fiscalidad, es inevitable que una crisis de esta naturaleza suponga incurrir en cuantiosos déficits y en aumentos de la deuda. Y por lo tanto, eso significa que los países que estaban más endeudados y que tenían una menor tradición de estabilidad y que tenían incluso su sistema financiero más tocado, pues se encuentran en una situación en que no pueden abordar solos de ninguna de las maneras las políticas que son necesarias. Veamos muy brevemente las cifras bien conocidas de la magnitud de la contracción. En el año 20, el PIB prácticamente se contrae un 11%. Bueno, la mayor contracción de las series económicas desde la Guerra Civil. Sin ninguna duda. Yo suelo poner el ejemplo de comparar con el año 2009. El año 2009 fue el año más duro de la crisis financiera. La contracción no llegó al 4%. Por lo tanto, estamos hablando de un impacto de más de 3 veces o de en torno a 3 veces lo que ocurrió con la crisis financiera. Es verdad que con las medidas paliativas de carácter excepcional, esa contracción ha quedado en parte aminorada y ha favorecido el que una vez que las medidas de restricción de la movilidad y de la actividad se han podido ir levantando, la economía ha empezado a rebotar y por lo tanto puede pensarse en la posibilidad de que la economía crezca con cierto vigor este año y el que viene. Previsiones del 6,5 para este año, del 7% el año que viene. Con todo, habremos tardado casi 3 años en recuperar, en el mejor de los casos, el nivel de producción del año previo a la crisis pandémica. El efecto sobre el mercado de trabajo, pues intensísimo.
la tasa de paro, a pesar de la implementación de los ERTEs, a los que me voy a referir a continuación, vuelve a situarse prácticamente en niveles en los que había quedado después de la crisis financiera, y eso sin contar el volumen enorme de trabajadores que fueron colocados en situación de ERTE, que era una situación en donde se considera ocupados, pero que sabemos que no estaban desarrollando actividad productiva, de tal manera que los ERTEs llegaron en el momento más duro del confinamiento, a superar los 3,5 millones de personas. Si sumamos a ese 15% de la tasa de paro, esos 3,5 millones de personas, se habría superado con mucha holgura el 25% de la tasa de paro. Por lo tanto, el impacto sobre el mercado de trabajo es muy potente, si bien es cierto que el recurso a los ERTE actúa como un colchón amortiguador muy importante que alivia de alguna forma el impacto de la crisis. Como es lógico, una situación de esta naturaleza lleva a un deterioro profundo de la situación de las finanzas públicas. Nos había costado, Dios y ayuda, recuperar el nivel del déficit por debajo del 3%. Fuimos el último país de Europa en salir de la situación de déficit excesivo, pero todavía nos encontrábamos en zonas cercanas al 3% del PIB. Y con el impacto de la pandemia y las medidas compensatorias que se tuvieron que adoptar, el déficit público vuelve a situarse en la situación, vuelve a alcanzar la cifra del 11% del PIB, que es precisamente la cifra de déficit público del año 2009, la que desencadenó todas las dudas sobre la capacidad del soberano español de hacer frente a las deudas y desató de alguna manera toda la crisis financiera posterior. Por lo tanto, eso es señal de la dificultad en la que nos encontrábamos. Pero es que este déficit tan elevado golpea sobre un alto nivel de endeudamiento, como he dicho al principio. La deuda en relación al PIB, que llegó a superar en algún momento el 100% del PIB, apenas había bajado después de la recuperación tras la crisis financiera al 95,5%. Pero con las medidas adoptadas para combatir la pandemia, la deuda pública en relación al PIB se ha colocado en cifras del 120% del PIB. De nuevo, cifras históricamente elevadas que hay que remontarse más de 100 años en la historia económica de España para encontrar ese tipo de situación. Por lo tanto, no cabe la menor duda que de una situación como esta no se puede salir solo, que se dependía de la reacción europea. Como dije en la introducción, afortunadamente esta vez la Unión Europea ha reaccionado con diligencia, con rapidez, con mayor ambición y introduciendo un cambio fundamental en la orientación de toda su política económica. En el terreno monetario se han aplicado políticas ultra expansivas, no solo los tipos de interés negativos, se han mantenido los programas de compra masiva de bonos, sino esa compra masiva de bonos se ha ampliado con unos 1.350.000 millones de euros adicionales hasta el año 2022 por parte del Banco Central Europeo. Y esa acción ultra expansiva se ha complementado recientemente, la semana pasada, con una redefinición del marco estratégico de la política monetaria del BCE, haciendo explícito que el BCE va a perseguir el 2% de inflación, pero como objetivo simétrico y a medio plazo, lo cual quiere decir que el BCE está dispuesto a aceptar en la salida de la crisis tasas de inflación incluso superiores y durante unos años a ese 2%, hasta que la economía esté fuera de la zona de peligro generada por la pandemia. Por lo tanto, todo un gran cambio de política monetaria que está ayudando a todos los países, especialmente a aquellos
más endeudados y más golpeados por la crisis. Además, la Unión Europea ha suspendido temporalmente las reglas de disciplina presupuestaria. No hay control de los déficits públicos, no hay control para la deuda pública a corto plazo, si bien se exigirá la existencia de, como veremos luego, de un plan de consolidación fiscal a medio plazo. Pero lo más importante es que la Unión Europea ha sido capaz de articular un programa excepcional de financiación de fondos para apoyar las políticas expansivas de todos los países miembros. De tal manera que en conjunto toda la Unión Europea y especialmente los países con más dificultades puedan afrontar con financiación de fuera, no con sus propios recursos, las políticas expansivas que son necesarias. Y para ello se ha autorizado a Europa, a la Comisión Europea, a incurrir en desequilibrios presupuestarios. Hasta ahora esa era una línea roja, no se podía, todos los presupuestos de la Unión Europea tenían que ser equilibrados y la Unión Europea no podía endeudarse, todo se debía de financiar con las aportaciones de los países. Pues bien, se ha aprobado ese programa llamado Next Generation EU, en el que se disponen fondos muy cuantiosos para tanto en vía de subvenciones como en vía de préstamo para que los países puedan aplicar esas políticas. En concreto, 360.000 millones de euros en préstamos y 390.000 millones de euros en subvenciones. Por lo tanto, en ese sentido, la Unión Europea ha sido capaz de saltar por encima de las tradicionales líneas rojas que marcaban los países más reacios y reticentes a aplicar políticas de solidaridad, de integración económica, de compartimiento real de los riesgos, que era una de las piezas que hacían débil a la Unión Europea en general, pero particularmente lo hacían débil para afrontar situaciones de esta naturaleza. En ese sentido, esta reacción de la Unión Europea brinda una oportunidad excepcional para los países vulnerables. Pero como he dicho al principio, estos fondos generan retos respecto a su aprovechamiento. El plan de recuperación, por ejemplo, para España, presentado por el Gobierno y aprobado por la Comisión, pues nos da la posibilidad de acceder a transferencias por valor de 69.500 millones de euros, algo menos de lo que se había pedido, pero una cantidad enorme, y que además se podrá ampliar vía préstamos, no vía subvenciones, hasta 140.000 si fuera necesario en el horizonte del año 2026. Ahora bien, estos fondos no son fondos de libre disposición. Son fondos que deben de estar orientados a programas que sean consistentes con unas prioridades fijadas por la Unión Europea. Tienen que ser fondos destinados fundamentalmente a los gastos de inversión. Es verdad que una parte puede ser dedicada a paliar los efectos de la pandemia y a reforzar el sistema sanitario, pero el grueso de la financiación debe destinarse a inversiones capaces de transformar el modelo económico de la Unión Europea y superar algunas de sus fragilidades potenciales. En concreto, la Unión Europea ha fijado las prioridades de las inversiones para fortalecer la lucha contra el cambio climático, la digitalización de la economía en todas sus vertientes, la implantación de las tecnologías avanzadas, particularmente en lo que se refiere a la provisión de servicios públicos y la acumulación y formación de capital humano. Nada que objetar a estas prioridades. Ahora bien, como españoles, tenemos que ser conscientes que son áreas en las que España presenta rezagos e ineficiencias y, por lo tanto, significa un reto enorme a las administraciones públicas, al Estado, a las autonomías y a todas las administraciones públicas,
el ser capaces de implementar programas que de verdad permitan implementar o avanzar hacia esos objetivos. Por lo tanto, debemos tener en cuenta, se podría enumerar los programas de gastos que se pueden hacer. El gobierno ha publicado en el programa enviado a Bruselas una lista exhaustiva y detallada de los distintos programas de gasto, pero los problemas están precisamente en la capacidad de implementación, porque Bruselas y los demás socios van a estar vigilantes respecto a la utilización de esos fondos. España no está acostumbrada a este tipo de fondos europeos. Incluso fondos más, de alguna forma, adecuados a lo que es nuestro modelo productivo, por ejemplo, los que eran los fondos estructurales, los fondos de cohesión, etcétera, que se podían destinar en gran medida a infraestructuras, etcétera. Incluso en eso tenemos una trayectoria de incapacidad de absorción de los fondos que nos correspondían. Histórica y tradicionalmente, España, que consiguió esos fondos, luego no era capaz de llevarlos a la práctica. Por lo tanto, tenemos el gran reto de impulsar la inversión pública, que esta inversión pública sea líder de la inversión en el sector privado en estas áreas que son fundamentales para mejorar el modelo productivo de nuestro país. El programa del gobierno contempla pues duplicar nada menos que el peso de la inversión pública en el PIB. Estamos en zonas del 2%, la idea es superar el 4%. Por lo tanto, desde este punto de vista, está claro que, siendo enormemente importante el aprovechamiento de los fondos no son suficientes. Las políticas domésticas y las reformas estructurales son fundamentales para que esa modificación del sistema productivo sea efectiva. En concreto, yo sintetizaría aquí los mensajes en que, primero, es muy importante calibrar las políticas expansivas. Tan importante como inyectar gasto en la economía es la adecuada selección del mismo. No se trata de ninguna manera de simplemente abrir el grifo del gasto ni de recurrir a manguerazos indiscriminados pues para sectores de empresas o familias. Cada incremento del gasto y de la deuda que lleva asociado debe ser proporcional a los estímulos que efectivamente genere sobre la economía y a la capacidad transformadora del modelo productivo de la economía. Por lo tanto, gastos en general que no estén orientados a estas cuestiones, pues pueden plantearnos problemas, porque nos puede llevar a incurrir en excesos de gasto que sean percibidos como gastos inadecuados desde el punto de vista de las prioridades establecidas por la política económica europea. Es necesario evitar a toda costa tener que rectificar, como ya nos pasó en el año 2010, donde las políticas expansivas que se habían aplicado, en aquel caso erróneamente, porque el diagnóstico era distinta, para combatir el inicio de la crisis financiera, pues dio lugar pues, a una rectificación de 180 grados de la política económica que generó una pérdida de confianza en la economía española. Y hay que acompañar esa calibración adecuada de las políticas expansivas con un plan creíble de reequilibrio fiscal que asegure la sostenibilidad de la deuda. Y eso no es solo unas cifras que se ponen en un papel con las proyecciones deseables de déficit o de deuda en los años que vienen, sino es la difícil tarea de articular un plan verdaderamente creíble que tiene que basarse no solo en la cuidadosa selección de los gastos, sino también en la introducción de los adecuados incrementos impositivos. Será imposible salir de esta situación si no se mejora la capacidad de financiación
del Estado y de las demás administraciones públicas. Porque, como he dicho al principio, si los mercados empiezan a discriminar entre países, y lo harán más pronto que tarde, y observan que en algunos países lo que se ha producido es un deterioro de su capacidad potencial de crecimiento y un aumento de la deuda a la que no se le va a poder hacer frente con los recursos propios, empezará corremos el riesgo de que se repita en alguna medida las dudas sobre el soberano y sobre nuestro sistema financiero, es decir, una crisis financiera como la que sufrimos a finales de la primera década del siglo XXI. Y para terminar, simplemente decir que dentro de este enfoque el mercado de trabajo ocupa un papel fundamental. Los ERTEs, como se ha puesto de manifiesto en la presentación, han jugado un papel clave, han sido muy adecuados, bien diseñados y una respuesta muy apropiada para tratar de minimizar el impacto inicial de la crisis y el efecto multiplicador de la misma a través de la destrucción de empleo. Ahora bien, no se puede pensar que los ERTEs son la solución a nuestro mercado de trabajo. Los ERTEs, por definición, son una figura limitada y en general, aun cuando pueda haber casos que sean más duraderos, pasajera, transitoria. Y hay que evitar que se conviertan en mecanismos de mantenimiento artificial del empleo en actividades zombies. Por lo tanto, hay que combinar el buen uso de los ERTEs y su adecuada gestión en cuanto a qué sectores y a qué actividades se mantienen y a cuáles no, con la maximización de los incentivos para la contratación de trabajadores, para la maximización del empleo a corto plazo. Es obvio que en una situación de esta naturaleza, cualquier restricción adicional a los mecanismos de flexibilidad que se han introducido en el mercado de trabajo tendrían un efecto contraproducente. No es el momento de introducir medidas que puedan desincentivar la contratación de trabajadores. Hay que combinar el pragmatismo de corto plazo, es decir, el favorecer a toda costa la reabsorción de los trabajadores en ERTE, la reabsorción de los trabajadores en paro y la creación de nuevos puestos de trabajo con el diseño de políticas de cambio estructural del mercado de trabajo, cambios institucionales que requerirán pues, tocar a los problemas de fondo que seguimos arrastrando en términos de la dualidad y que deben de estar orientados a fomentar al máximo la contratación estable como figura central del funcionamiento de nuestro mercado de trabajo. Por lo tanto, con esto termino. Es obvio que las perspectivas de la economía son perspectivas de rebote, de recuperación, pero no cabe la menor duda que nos enfrentamos a retos muy importantes, tanto en lo que se refiere al aprovechamiento de los fondos europeos como a la implementación de las reformas necesarias para evitar la repetición de dudas sobre la sostenibilidad de la economía española. Nada más, muchas gracias y estoy encantado de participar en el debate. Bueno, si quieres, Paco, Sí, no. como moderador, bueno, hombre, yo tengo, por supuesto, 2, 3 preguntas. Tenía más, pero luego José Luis ha ido tocando los temas y me ha ido respondiendo a esas potenciales preguntas. Pero, hombre, yo creo que, hombre, los protagonistas son nuestros colegas que están atendiendo la sesión. Entonces, yo doy paso a Masa. Yo me acuerdo cuando la última vez no hay que ir al chat, sino que directamente se pide la palabra. Y bueno, y si no hay preguntas, por supuesto que yo tengo varias. Muy bien. ¿Hay preguntas? Bueno, pues yo voy, oye, perdona Antonio. Sí, sí. Voy a hacer yo la primera pregunta porque veo Muy que bien. de momento no se anima nadie. Realmente José Luis ya se ha referido a ello. Es decir, yo soy un poco pesimista
de cara a que nuestro país sea capaz de manejar estos 70.000 millones de euros que van a llegar a España en forma de subvenciones, de ayudas a fondo perdido. Por lo que he leído en la prensa, parece que que el mes que viene van a llegar ya los primeros 9.000 millones. A finales de año, pues realmente pueden llegar también 10.000 millones más, siempre que realmente las reformas a las que está obligado el gobierno de España pues se vayan cumpliendo. Y esta es un poco la pregunta, es decir, ¿realmente vamos a ser capaces los españoles, el gobierno de España, de manejar estos 70.000 millones que van a llegar a nuestro país en los próximos 3 años? José Luis. Bueno, ¿Tú qué crees? Vamos a ver, en pronunciarse respecto al grado de optimismo o pesimismo siempre es delicado, ¿no? Yo diría que a corto plazo yo sería optimista respecto a que se va a tirar del gasto, el gasto se va a utilizar, al principio tendremos las opciones más fáciles. El riesgo está precisamente en que ese gasto se vaya desviando más hacia actividades simplemente de apoyo, de soporte de las rentas o de funcionamiento de las administraciones públicas sin implementar reformas verdaderamente profundas. En todo caso, por lo tanto, a corto plazo yo creo que los fondos sí van a dar aire a la economía. Yo creo que la economía a corto plazo tiene un horizonte de relativa tranquilidad. El problema va a estar en medio plazo cuando efectivamente se vea, primero, si somos capaces de agotar todos los fondos disponibles, porque son programas que obtienen el visto bueno de Bruselas adecuadamente. Y en segundo lugar, si esos fondos se gastan de una manera que efectivamente fortalezca el aparato productivo y permita avances significativos en esas áreas tan delicadas y tan difíciles y tan conflictivas en muchos casos como el cambio climático, la digitalización, la implementación de la reforma digital de las administraciones públicas o los dramas que seguimos viviendo en el terreno de la educación, particularmente en lo que se refiere a la educación más vinculada a las necesidades del aparato productivo, a la formación profesional y a la inserción de los estudiantes en el mercado de trabajo y en las empresas. Por lo tanto, yo diría que soy optimista en el corto plazo, pero yo sería más bien muy cauto respecto al medio plazo. Creo que de mi conferencia se deriva como principal mensaje el que si no hacemos bien las cosas, nos espera una repetición de lo que nos pasó con la crisis anterior. Cuando estos estímulos artificiales empiecen a eliminarse, cuando los mercados empiecen a discriminar, nos podemos encontrar con una situación económica y financiera delicada. Y en ese terreno es en el que yo soy un poco menos optimista. Creo que sí nos vamos a encontrar con que pasado el tiempo veremos que una parte de esos fondos no se ha aprovechado, que otra parte de esos fondos no se ha destinado a las actividades adecuadas, que algunas de las inversiones que se han hecho no son inversiones que realmente son transformadoras de nuestro aparato productivo y que nuestro output potencial, nuestra capacidad de producción no se ha fortalecido lo suficiente, sino que más bien ha quedado debilitada y arrastramos una deuda que es muy difícil pagar con la generación de rentas que nos plantee ese potencial de crecimiento más limitado. Ya veo dos personas que han levantado la mano. Sí. Veo Lluís y luego Juan Armengol. Si queréis, cualquiera de los dos. Da igual, tú primero, Lluís. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta exposición que yo creo que ha sido brillante, sintética y sobre todo clara.
Bien, yo lo primero que quiero decir es que no soy muy optimista. Es decir, el mensaje que nuestras clases dirigentes nos hacen llegar hoy en día es un mensaje de querer mantener el poder o de recuperarlo lo antes posible. Cuando yo creo que las clases dirigentes a lo que se han de dedicar es a trabajar y a servir al país. Y de esto se habla muy poco. Por tanto, partiendo de esta hipótesis, yo quiero hacerle una pregunta concreta respecto a una de las reformas estructurales que yo creo que es más importante, que es la reforma de la administración pública. Es decir, la digitalización en la administración pública creo que es absolutamente fundamental y además estos días hemos visto que uno de los problemas, que es la interinidad, se ha puesto en primera magnitud. Pero claro, la digitalización a lo que va a llevar es a una reducción del funcionariado, que me parece que es absolutamente necesaria porque España tiene un exceso de funcionarios. Pero a mí me gustaría preguntarle cómo ve usted que se puede abordar esta reforma, porque esta reforma hablamos de ella desde hace muchísimos años y yo sinceramente creo que no se ha hecho absolutamente nada. Ahora sería la gran oportunidad de abordarla porque, como usted ha explicado muy bien, van a llegar fondos que se pueden dedicar perfectamente a esto. Pero ¿vamos a hacerlo de una vez o todavía habrá que esperar un lustro o dos para poder abordar esta gran reforma? Bien, en eso yo compartiría el escepticismo. Ya he dicho que en el 2009, 2010, 2011, 2012, en Europa en general y en España muy en particular, se prefirió la opción de los recortes puros y duros a la opción de más costosa, mucho más costosa, de la reforma de la administración pública, que no es solo el problema de reducir el número de funcionarios, es todo un cambio de la estructura administrativa, es un podar cantidad de figuras administrativas que están ahí y que no cumplen ninguna función o no cumplen unas funciones suficientemente justificadas y suponen un coste muy elevado, y sustituir mano de obra o trabajadores con una cualificación obsoleta por nuevos trabajadores que sean especialistas en el manejo de las nuevas tecnologías. Y todo eso pues, requiere un cambio muy complicado de implementar y que requiere unos equilibrios políticos que no quiero deslizarme a ese terreno porque no es mi terreno, aunque ya estoy jubilado, unos equilibrios políticos que no los tenemos. Y es esa la gran duda del medio plazo. Los mercados se van a dar cuenta que con los equilibrios políticos que tenemos no es posible implementar este tipo de reforma. Estas y otras. Sí, sí. Y en ese sentido hay un riesgo, yo alguna vez lo he denominado, de italianización de la economía española. Italianización en el sentido, la economía italiana se caracterizó porque durante muchísimos años, décadas, prácticamente ha sido incapaz de transformarse precisamente por los complejos equilibrios políticos que siempre ha comportado la formación de gobiernos, que eso se traducía en la presencia de intereses de los partidos incrustados en la administración del Estado que patrimonializaban los aparatos del Estado en un reparto que terminaba siendo prácticamente intocable. Italia ha sido maestra siempre en diseñar los planes más brillantes, más bonitos, sobre todo las áreas que hacía falta cambiar en su economía, y sistemáticamente esos programas quedaban torpedeados en el largo proceso y complejo proceso de tramitación política o de aprobación parlamentaria. Por lo tanto, comparto ese escepticismo porque creo que no tenemos los equilibrios políticos que pueden dar apoyo a reformas profundas. Y lo que se digo respecto a la administración pública, pues es aplicable al mercado de trabajo, es aplicable a la reforma de las pensiones, es aplicable a la energía. Y cuando tenemos problemas de la energía, inmediatamente la solución fácil es
nada más y nada menos que reducir la fiscalidad del carbono, que no hay cosa más antiverde, ¿verdad?, que reducir. Pero siempre se termina en ese terreno. Y resulta que esas son un poco las condiciones, que no son en España, sino en otros sitios de carácter populista, pues terminan predominando. Lo predominante es bajar la factura energética al coste que sea y, por lo tanto, no las reformas que pueden ser muy costosas a corto plazo, porque si queremos una energía verde, descarbonizada, queremos el hidrógeno, queremos todo esto, pues esa energía al corto plazo es bastante más cara y, por lo tanto, eso quiere decir que hay que trasladarle al ciudadano el coste de esas energías y no puede ser que el Estado corra con ellas de manera con una reducción de la fiscalidad, ¿no? En fin, hay muchos ejemplos, pero en ese sentido comparto ese escepticismo. Muchas gracias. Juan. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la explicación. La verdad es que, bueno, yo es que, claro, absolutamente de acuerdo con todo lo que usted dice. Bueno, yo lo veo, personalmente lo veo bastante más sombrío que usted, ¿vale? Yo veo muchas sombras y pocas luces. O sea, yo para mí lo que no veo es, efectivamente, o sea, veo, se quiere hacer muchas cosas, pero sin embargo no veo que se haya recurrido en lo que es el Next Generation, realmente a buscar un panel de expertos que realmente prioricen dónde se tiene que invertir para realmente transformar el país. Porque sabemos que España debe digitalizarse. No solamente la función pública, sino todo. O sea, la economía debe digitalizarse porque tenemos que ganar competitividad como sea, ¿vale? Es decir, es algo que es absolutamente prioritario. Pero al mismo tiempo, o sea, cuando se ve, bueno, o vas viendo exactamente lo que hay, pues sí, yo veo lo mismo que ustedes, o sea, veo que esto a medio plazo, pues hay muchas sombras y pocas luces y la posibilidad de llegar exactamente a una asfixia como durante con la crisis financiera, lo cual será una tormenta perfecta, ¿vale? Estaremos atrapados en dos frentes, no sé, bueno, es mi opinión. Ya. Quizá un ejemplo adicional a lo que veníamos hablando de las dificultades está en el propio terreno sanitario. Creíamos que la sanidad era la joya de la corona en términos de calidad del funcionamiento de las administraciones públicas. Y bueno, es verdad que ha habido una serie de aspectos del funcionamiento del aparato sanitario que ha sido sobresaliente, sobre todo en el sacrificio de los sanitarios, etcétera, pero por otro lado se han puesto de manifiesto verdaderas carencias y limitaciones en la gobernanza, en la estructura administrativa de la sanidad y igual que en otras áreas de la administración pública ha sufrido enormemente la atención al paciente o la atención en la administración pública, la atención al público, ¿no? No sé, tenemos con nosotros a un gran experto en economía de la salud. Guillén, me encanta verte otra vez. ¿Estás en Menorca? No se oye. No se oye. Està silenciado, Guillem, está silenciado. Sí, estoy silenciado, sí, es que no se me abría la cámara. Hola, José Luis, hola a todos. No, estoy en la Pompeu. Estoy trabajando hasta finales de julio. Es que me pilló entre medio la cumbre esta Valencia-Baleares y me ha tenido algo pringado. Pero te veo en muy buena forma, te lo puse por chat porque al principio la cámara no me funcionaba y entonces tuve que reiniciar y todo el detalle. Ya. Yo ya te he seguido todo, José Luis. Y lo que quisiera un poco al grupo en general, porque tú ya conoces bien cómo funciona la administración, lo que quisiera es que el grupo viera la importancia de jugar el partido, de presentar buenos proyectos, Next Generation, de que pese a que seamos pesimistas sobre la capacidad de ejecución, es tan importante lo que nos va a venir ahora, que el no jugar el partido, el no comparecer, el perder los puntos por falta de comparecencia, me parece el peor de los resultados. Y entonces sacrifiquémonos algo, mejoremos expectativas, sobre todo para evitar que esto lleve a la inacción.
Y bueno, es mi percepción. Yo estoy en varias comisiones aquí en Cataluña y en Baleares empujando, y el desánimo es general. Pero en serio, que una oportunidad como esta creo que va a costar verla. Y lo que decís de la administración pública, claro, es que intenta el gobierno un decreto a finales de enero para revisar procedimientos y agilizar la ejecución, la materialización de todos esos proyectos. ¿Y qué pasa aquí? Que el lío es tan mayúsculo que poco a poco los abogados de Estado, los interventores van ganando terreno, y acabamos con unas convocatorias que ya han empezado, en algunos ministerios ya han empezado, que van a ser un poco más de lo mismo. En palabras normales, un interventor sabe lo que es una subvención a un ente, especialmente a un ente público. No sabe lo que es una transferencia a un consorcio de colaboración público-privado, por lo que atañe a las garantías, a los avales, etc. Con lo cual el peligro, lo que era la transformación que encubría el BOE de 30 de enero, pues se ha convertido en convocatorias como las de siempre, pero hinchadas, porque ahora hay dinero para lo de antes y más. Con lo cual podemos acabar haciendo más de lo mismo, que es lo contrario al objetivo que pretendían los fondos. Pero como digo, este partido no está perdido. Estoy totalmente de acuerdo con que hay que jugar la partida y que la presencia en los distintos niveles de la administración pública de los expertos y de los funcionarios cualificados para orientar bien la multitud de programas que hay que elaborar y que presentar resulta clave, aun cuando al final hay unas decisiones políticas que condicionarán también el resultado del uso de esos fondos. Es que hay, permitirme, yo soy funcionario público y además, hombre, en ámbitos presupuestarios durante años, y claro, hay un concepto importante que es el de responsabilidad del funcionario. O sea, tú eso o se clarifica y tal, o si no, ¿qué va a hacer el funcionario? Pues oye, pues ser conservador, porque luego puede ser objeto de un expediente de responsabilidad contable, etcétera, con lo cual claro, a lo mejor habría que haber, como dice Guillem, habría que haber, pues no sé, formado a interventores para estas nuevas figuras, o sea, había que haber trabajado más en este cambio de escenario y no solamente, pues eso, una especie de brindis al sol, que es este Real Decreto Ley, en el que, claro, el funcionario, me temo, que va a seguir haciendo lo mismo, que es pues intentar, oye, salvar su responsabilidad y que luego no sea objeto de un expediente. Pero bueno, mira, había no veo más manos levantadas, había una pregunta así para animar el debate. Cuando se comenzó el debate del Next Generation, del Fondo de Recuperación y Resiliencia, se hablaba de pues, una especie de embrión de una política fiscal común, que podía ser pues, un factor eso, embrionario. Y ahora hay autores, hay analistas que propugnan pues, el mantenimiento, el que este mecanismo sea permanente y que tengamos pues, ir avanzando en eso que se decía del embrión de la política fiscal común. ¿Tú ves, José Luis, factible a corto, medio plazo este fondo de recuperación permanente? Vamos a ver, yo creo que efectivamente la discusión de creación de instrumentos fiscales a nivel del conjunto del área del euro estaba de hecho prácticamente bloqueada. Teníamos propuestas muy, muy modestas encima de la mesa que seguían topando con la resistencia de los países tradicionalmente reticentes. Por lo tanto, el famoso informe de los 5 presidentes
que decía la moneda es incompleta, tenemos que completarla, hay que terminar la unión bancaria, hay que completarla con una unión financiera, hay que dar pasos hacia una unión fiscal, hay que crear instrumentos de estabilización para el conjunto de la... Todo eso pues ha quedado casi en agua de borrajas. Ni siquiera, y eso lo conoces tú bien, Antonio, en el terreno de la unión bancaria queda pendiente todavía un aspecto que no es muy importante, pero que es muy simbólico, que es la creación del Fondo de Garantía de Depósitos para asegurar que haya de verdad una unión bancaria. ¿Y por qué está bloqueado? Está bloqueado porque un Fondo de Garantía de Depósitos europeo es el germen de la mutualización de riesgos y de la solidaridad. Y así estábamos. Y había propuestas interesantes encima de la mesa, como un fondo europeo de desempleo, figuras que podían ir avanzando poco a poco en ese terreno que es necesario para que la moneda única sea sólida. Pero afortunadamente, desde un punto de vista, ha venido este shock profundo que ha cambiado, ha movido el panorama. Y lo ha movido para bien, como he dicho antes, porque de hecho ha levantado esas líneas rojas y ha puesto en marcha algo que de nuevo no estaba en los tratados, no estaba pactado, pero que por la naturaleza de la urgencia de los problemas, pues los jefes de Estado y de Gobierno han sido capaces de poner encima de la mesa esa barbaridad de fondos para hacer frente a la pandemia. Es verdad que ha habido que dejar bien clarito, que es algo transitorio y que los bonos que se van a emitir se amortizarán con carga al presupuesto europeo. Y una vez que se amorticen, volvemos a la regla de los presupuestos equilibrados. Ahora, yo soy relativamente optimista dentro del pesimismo general con el que se contempla la situación europea. Y es que, bueno, hemos puesto una pica en Flandes. Es decir, existe la posibilidad de que tiremos de este hilo. Y eso da una mayor fuerza porque ya se ha visto que en unas situaciones de emergencia es inevitable que haya instrumentos de política fiscal comunes. Y por lo tanto podemos implementar pues, el Fondo de Garantía de Depósitos o un fondo de acción anticíclica o un fondo como figuras que fortalecerían el conjunto de la integración económica. Por lo tanto, de acuerdo con que no hay que tirar las campanas al vuelo, todas esas cosas que dicen los periodistas a veces, de que cambio histórico, esto ha revolucionado la Unión. Y dice, bueno, pues es un wishful thinking, esto no tiene que ver con lo que en realidad se ha aprobado, pero sí es verdad que se ha abierto una grieta y ahora es cuestión de ser hábiles en la gestión de las políticas europeas para conseguir que esa grieta que se ha abierto se convierta en una arquitectura europea más sólida frente a perturbaciones que no tienen por qué ser unas pandemias, sino que pueden ser perfectamente crisis financiera o pueden ser simplemente profundas discrepancias cíclicas o terremotos. Entonces, esto da pie a esta idea de que haya equilibradores fiscales que acompañan a la moneda fiscal. Y por lo tanto, tiene lógica que la Unión Europea tenga la puerta abierta a acudir a los mercados para financiar estas políticas, que son políticas fiscales de solidaridad, de mutualización, etcétera, etcétera. Por eso, en ese sentido, yo creo que sí, sin echar las campanas al vuelo, es un punto de partida que, si se sabe aprovechar, permitiría avanzar algo en la mejora de la arquitectura de la moneda única. Armando. Vale. Primero, muchas gracias por esta clase magistral, por estas explicaciones, está formidable. Aquí me ha quedado un punto que yo quizá no he acabado de decir. Hay los 4 puntos que has hablado: lucha, cambio climático, digitalización, implantación de tecnologías avanzadas, esto está todo claro. Donde hablamos de acumulación y formación de capital humano, a mí me queda como un poco confuso. Estamos hablando de aumentar el número, por decir algo, de sanitarios, ingenieros, físicos, matemáticos, etcétera. O sea, ¿estamos en el ramo de las profesiones o queremos decir otra cosa?
Esta es una pregunta. Y la segunda, en cuanto a la parte del desánimo que hemos comentado, quizás sea debido a que nos falten a lo mejor directrices claras, aplicables a nuestros negocios en particular, aplicables a los negocios. Entonces, seguro que hay unas fuentes preparadas para ir a estas medianas empresas, pequeñas y medianas empresas, pero estas fuentes, estas pequeñas y medianas empresas no saben dónde ir o no se ha explicado suficientemente. ¿Dónde están estas fuentes? O sea, no lo sé. Estos son los dos puntos. Muchas gracias. Son dos puntos muy importantes. Obviamente, el tema de fomentar la acumulación y la calidad del capital humano depende del diagnóstico que se haga en cada uno de los países. España, por ejemplo, ha publicado en el libro este, que es España 2050, creo que se llama, pues hay un capítulo dedicado a la educación. Como lo han hecho expertos, pues el diagnóstico es casi perfecto. Todos podemos estar de acuerdo en el diagnóstico de que tenemos un problema enorme de abandono escolar, que tenemos un problema enorme de falta de especialización productiva en los estudios medianos y pequeños, que tenemos un nivel de calidad en la universidad, pues en general bastante bajo. El diagnóstico de los problemas. El problema está cuando llegas a las conclusiones. Resulta que las conclusiones, pues se queda todo en literatura. Al final, el capítulo termina diciendo que el objetivo es que España se coloque en la vanguardia del sistema educativo europeo en el año 2050. Y esto es en casi todos los terrenos. Cuando tenemos problemas en la educación, que son, yo creo que aparte de los problemas de abandono escolar, de mal funcionamiento de los centros de educación primaria y secundaria, etc., tenemos un problema muy grave en términos de falta de formación profesional y de vínculo del aparato educativo con el aparato productivo y de la formación de trabajadores para las necesidades específicas que tienen nuestras empresas. Es un área donde hemos fracasado repetidamente y que debería de resolverse. Y eso no solo se aborda mediante reformas de la educación reglada, sino que también se resuelve mediante la implementación de fórmulas cooperativas y colaborativas entre las instituciones educativas y los sectores empresariales. Y todo lo que son los contratos de aprendizaje, etcétera, etcétera, que no pueden ser simplemente mecanismos para evitar las rigideces del mercado de trabajo, que es como te encontrabas en el pasado becarios con 50 años que dan toda su vida de becarios, ¿verdad? Pues eso es simplemente un fraude respecto a la forma de evitar los elevados costes del despido, del trabajo, del contrato estable. Pero bien, ese tipo de núcleo de problema requiere un diagnóstico fino y unas operaciones de política económica que requieren bisturí. Y es en eso en lo que creo que España es deficitaria. Es decir, propendemos a los grandes diagnósticos que lo hacen los académicos. En el libro ese de España 2050, pues los expertos son casi todos de las mejores universidades o de FEDEA o tal. Ahí están sus opiniones y luego llegan las conclusiones y no queda en nada, al menos en algunos capítulos. Yo no he leído con detalle ni soy experto en, por ejemplo, la electrificación del automóvil, ¿no? Pero en fin, hay un montón de temas en los que se nota que simplemente se acierta en el diagnóstico, pero se fracasa en la traducción de política. Y respecto al tema de cómo hacer llegar a la pequeña y mediana empresa los beneficios de los préstamos y de las subvenciones, entonces es un gravísimo y grandísimo problema que de alguna manera es un lastre que tiene la economía. Una economía en donde abunda tanto la pequeña y la mediana empresa y tal, está mal preparada para este tipo de programas de inversión. Y por lo tanto eso llama a figuras cooperativas y figuras de asistencia de la administración pública a la pequeña y la mediana empresa, que va más allá del simple aval crediticio, que es la solución
de emergencia necesaria, pero no suficiente para conseguir que la pequeña y mediana empresa pueda participar en este tipo de programas. Es decir, existe un riesgo importante de que este tipo de planes de inversión se canalice sobre todo hacia las empresas de mayor tamaño, porque son las que están preparadas para participar en programas de esta naturaleza, pero las pequeñas y medianas empresas, no digamos la microempresa, en planes de digitalización, en planes de lucha contra el cambio climático, obtener fondos para luchar contra el cambio climático, pues las empresas del IBEX podrán hacer unos programas que puedan tirar de los fondos que el gobierno diseñe, pero las empresas de pequeña y media dimensión va a ser complicado. Muchas gracias. No sé, Paco, si hago una última pregunta o porque no veo más manos levantadas. Pues, Antonio, si tú haces la última pregunta y podemos dar ya casi llevamos una hora y media, algo más del tiempo que habíamos previsto inicialmente. No, llevamos 1 hora y 20 llevamos. Sí. Bueno, así para salir un poco, relajarnos un poco y salir de esta tensión de reformas, de ejecución del gasto y tal, que hombre, todos somos relativamente, no sé si pesimistas o escépticos. Hay un tema interesante, hay un debate ahora interesante que es así más macro y más global, que es el tamaño, si el tamaño de los impulsos fiscales en algún país, en concreto en Estados Unidos, ha sido excesivo, si esa situación puede generar un cambio en las expectativas de inflación, al final un aumento de la inflación, eso puede conllevar pues, un cambio en la estrategia de política monetaria de Estados Unidos, afectando los tipos de interés. O sea, todo este debate en el que hay algunos autores muy reconocidos que están a favor de esa tesis, otros que están en contra. Digamos eso, estará muy centrado en Estados Unidos, pero ya sabemos todos, el efecto mariposa, y dentro de un tiempo podría acabar también afectando a Europa. ¿En qué posición te incluyes tú de estas dos que existen ahora mismo? Bueno, mi capacidad analítica en estos momentos es bastante más modesta como para poder competir con las posiciones de los grandes economistas americanos sobre si el plan de Biden es inflacionista o no. Lo divertido de ese debate, y hay algunos vídeos en la red realmente interesantes de seguir, es que economistas tradicionalmente heterodoxos se han posicionado y economistas proclives al Partido Demócrata se han posicionado en actitudes críticas respecto a que se ha ido la mano y al irse la mano se va a producir un rebote de inflación y al producirse un rebote de inflación eso va a disparar pronto las expectativas y la subida de los tipos de interés y eso va a tener efectos contraproducentes, ¿no? Entonces, yo no me siento con capacidad para posicionarme. Lo que sí creo es que este debate es un indicio de los nerviosismos que pueden llegar a los mercados en un momento determinado. Y cuando en Estados Unidos se puede rumorear que hay que cambiar la tónica de la política monetaria, eso no es en absoluto un efecto mariposa. Eso será un enorme terremoto que afectará a la economía mundial y sobre todo a los países más endeudados y a los países periféricos. Siempre, por ejemplo, los países emergentes se han quejado con razón de que cualquier vacilación de la Reserva Federal en relación a su política monetaria les golpeaba a ellos con más intensidad de lo que del efecto que podía tener en la economía norteamericana. Por lo tanto, es un debate de gran trascendencia. Yo no sé de qué lado está la razón, ni me atrevo a posicionarme, pero sí creo que hay que tomarlo como un indicio de prudencia y sobre todo, repito, para los países
que arrastran un alto nivel de deuda. Los países que arrastran un nivel de deuda serán los que pagarán el pato de ese cambio, aunque no cambie la política de la Reserva Federal, aunque simplemente los mercados crean que va a cambiar, el terremoto empieza. Entonces, ese es uno de los riesgos frente a los que hay que estar preparados. Y si tú te coges preparado porque tú tienes los equilibrios políticos suficientes para lanzar un programa de reforma, porque tú tienes una capacidad de gasto, porque tú no tienes dudas respecto a la ortodoxia de tus políticas económicas, pues todo irá bien. Pero si estás en el otro lado, pues te ocurrirá que tendrás muchos problemas. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues sí, si no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por finalizada esta videoconferencia. Os quiero agradecer a los dos. José Luis, ha sido, como han dicho por aquí, una lección magistral que te agradezco muchísimo, el que hayas aceptado pues, participar un rato con nosotros y darnos pues, tus sabias explicaciones sobre cómo ves la salida de la crisis de nuestro país. También a Antonio, gracias por haber también querido participar y haber sido, digamos, la persona que nos ha puesto en contacto con José Luis. Ha sido un placer teneros a los dos. Esperamos que en otra ocasión podamos tener también un encuentro, pero que este sea presencial, no telemático, y que tú puedas, José Luis, volver pronto a Menorca y aprovechar tu estancia veraniega en la isla para reencontrarnos otra vez. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a todos también por vuestra presencia y con esto pues damos por finalizado el curso del Cercle de Economía y ya nos volveremos a reencontrar en el mes de septiembre, si Dios quiere. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Luis. Hasta pronto. Adiós, Guillermo.